Buenos días. Buenos días a todos. Siendo las 9 horas con 11 minutos de la mañana, vamos a dar inicio a la audiencia final del procedimiento de investigación. Buenos días. Buenos días. En nombre del INDECOPI, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias, les damos la bienvenida. Y siendo las 9 horas con 12 minutos, vamos a dar inicio a la audiencia final del procedimiento de investigación por presunta práctica de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de ligamento tafetán elaborados exclusivamente con fibras discontinuas de poliéster y algodón, donde el poliéster representa más del 50% en peso, crudo, blancos blanqueados y teñidos de un solo color, con un ancho de hasta 1,80 metros y peso unitario de entre 80 gramos por metro cuadrado y 130 gramos por metro cuadrado, cualquiera sea el uso declarado en adelante de tejidos tafetán mezcla originarios de la República Popular China. De manera previa, corresponde informar a los participantes lo siguiente. Durante su intervención oral en la audiencia, el representante designado por cada parte deberá contar con la cámara encendida de manera permanente y funcionando adecuadamente. Los demás participantes que no se encuentren haciendo el uso de la palabra deberán permanecer con los micrófonos apagados. Además, por favor, tener cuidado con los teléfonos móviles que estén en un modo que no interrumpan su presentación. Y también les pedimos que tengan especial cuidado con el tiempo asignado, de tal manera que puedan hacer un uso eficaz del tiempo y que puedan concluir sus presentaciones, pues una vez culminado el tiempo asignado, se interrumpirá, se desconectará el audio y para dar paso a la siguiente parte que corresponde. Bueno, para esto, en esta oportunidad la comisión ha dispuesto conceder uso de la palabra a las partes apersonadas al procedimiento en el siguiente orden. En primer término, harán uso de la palabra los productores nacionales en el siguiente orden, ¿no? Consorcio La Parcela S.A., Tecnología Textil S.A. y Comercial S&N Hermanos S.A. Y para las partes apersonadas, en este caso los productores nacionales, el tiempo asignado es de 10 minutos para su intervención. Luego corresponderá hacer uso de la palabra a terceros no apersonados al procedimiento, y en este caso, quien ha solicitado hacer uso de la palabra es Perupim S.A., que tendrá un tiempo asignado para su intervención de 5 minutos. Luego será el turno de quienes, otros que quieran hacer uso de la palabra, y con ello se finalizará la primera ronda de intervenciones. Concluida la primera ronda de intervenciones, se dará inicio a una segunda ronda para que hagan uso del derecho de réplica, y en este caso el tiempo asignado es de 5 minutos para los productores nacionales que se encuentran personados en el procedimiento y de 3 minutos para terceros, en este caso Perupima, que ha solicitado hacer el uso de la palabra, y las intervenciones serán en el mismo orden de la primera ronda de intervenciones. Concluida esta segunda ronda, de ser el caso, se formularán preguntas por parte de la Comisión y la Secretaría Técnica, ¿no? Y con ello terminaríamos, ¿cierto?, las actuaciones de esta audiencia. Entonces, es el turno para que use la palabra Consorcio La Parcela S.A. Así que, por favor, su representante. Buenos días, señor presidente, señores comisionados. Antes de empezar a hacer uso de la palabra, quería hacer un pedido a la presidencia. Yo vengo en representación y voy a hacer uso de la palabra de las tres empresas nacionales, Tecnología Textil, Consorcio de La Parcela y Perupima. Entonces, quería solicitar para poder hacer uso de los tres tiempos de forma continuada, de manera tal que haga una sola presentación con un máximo de 25 minutos. No sé si eso es posible. Sí, de acuerdo, no hay problema. Ok, Adelante. perfecto, muchas gracias. A ver. Ok,
¿Se puede ver mi presentación? Sí, lo podemos Ya, observar. formidable, muchas gracias. Empiezo. ¿Por qué la comisión reconstruye el valor normal en este caso? Bueno, los argumentos que plantea la comisión a lo largo del documento de hechos esenciales se reducen a dos. En el párrafo 98, el documento de hechos esenciales señala que, dado que existe una situación especial de mercado en el sector textil chino, corresponde, o mejor dicho, no corresponde calcular el margen de dumping en base al precio de venta interno. En otras palabras, dado que existe una situación especial de mercado, no puede determinarse el valor normal en base al precio de venta interno en la China. Y el segundo argumento, que está en el párrafo 99, es, dado que existe una situación especial de mercado en la China, corresponde determinar el valor normal mediante la reconstrucción del precio o utilizando el precio de exportación a tercer país. Esta es la metodología que durante años ha utilizado la Comisión en función a la interpretación que la Comisión ha hecho del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, que es precisamente el mismo que cita el documento de hechos esenciales. Este criterio de la Comisión es básicamente el siguiente. Cuando se verifica que existe una situación del mercado, situación especial de mercado, por lo tanto, per se, siempre y en todos los casos, y sin necesidad de ninguna otra prueba adicional, el valor normal no puede ser determinado en base al precio de venta interno, y B, lo que corresponde es determinar el valor normal en base a la reconstrucción o en base al precio de exportación a tercer país. Como decía, este es el criterio que la Comisión ha aplicado a lo largo del tiempo, invariablemente. Sin embargo, lo que verificamos es que existe una interpretación reciente que ha dado el órgano de resolución de diferencias con respecto al artículo 2.2 y cuándo se aplica y cómo se aplica la situación especial de mercado, que se reduce básicamente a lo siguiente. Cuando existe una situación especial de mercado, es necesario que esta situación repercuta en el precio de venta interno y repercuta de tal manera que no permita realizar una comparación adecuada en base a dicho precio de venta interno. Y bueno, este es el texto del artículo 2, que es el que invoca la Convención, y la parte pertinente es esta de acá, cuando dice que a causa de una situación especial de mercado, las ventas no permitan una comparación adecuada. El informe, el precedente que les comentaba hace unos minutos, que ha recientemente publicado por el órgano de solución de diferencias, es el emitido en el asunto Australia Medidas Antidumping sobre el papel de formato A4 para copiadora. Es particularmente importante en este caso, primero, porque se pronuncia expresamente con respecto a la situación especial de mercado prevista en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. Segundo, porque se adoptó recientemente, el 27 de enero del 2020, acá hay un error, no es 2021, es 2020. Y tercero, porque este precedente o pronunciamiento está auxiliado en el índice analítico de la OMC. Como los señores miembros deben saber, porque nosotros solemos informado a la Secretaría Técnica, la OMC en su portal web tiene una herramienta que es el índice analítico, donde consigna todos los pronunciamientos emitidos por el órgano de solución de diferencias sobre cada uno de los artículos de la Acuerdo Antidumping. Contiene y está actualizado permanentemente por la misma OMC, con lo cual es una herramienta sumamente válida y además en cuenta al momento de emitir un pronunciamiento. Y es precisamente en este portal web donde aparece o donde necesita este informe del grupo especial. ¿Y qué dice este informe? En su párrafo 69 comienza diciendo que que el artículo 2.2 exige un examen. Si el grupo especial señala que exige un examen, por lo tanto, no es que la sola constatación de la existencia de una situación especial de mercado genere per se que no se puede utilizar el precio de venta interno. Después continúa diciendo que solamente es pertinente la situación especial del mercado y solamente es relevante cuando, a causa de la situación especial del mercado, no puede hacerse una comparación adecuada en base al precio de venta interno. Nuevamente, tiene que causar una repercusión tal en el precio de venta interno que impida
una comparación adecuada. No es que per se la situación especial del mercado impida no utilizar el precio de venta interno. Por su parte, el mismo precedente, en su párrafo 121, dice que el mismo precedente cita otro precedente, que es el emitido por el Grupo Especial del GATT, en el asunto de Comunidad Económica Europea y Lagos de Algodón, donde señala lo mismo, que la situación especial del mercado solo es pertinente en la medida que tenga por efecto o el efecto de anular la validez del precio de venta interno del producto investigado. Si no se demuestra que la situación especial del mercado repercute en el precio interno de tal manera que no permite una comparación adecuada, es irrelevante. Párrafo 127 continúa pronunciando sobre la situación especial del mercado y lo que dice es que la relación entre situación especial del mercado y comparación adecuada es de condición, una es condición de la otra. Continúa diciendo que se requiere que a causa de la situación especial del mercado no sea posible una comparación adecuada. Aquí ya es claro y evidente y no admite interpretación en distinto que la situación especial del mercado per se no impide utilizar el precio interno para reconstruir, para determinar el valor normal. Y es más, solamente se puede reconstruir el valor normal si es que previamente la autoridad comprueba y demuestra que debido a la situación especial del mercado se genera una distorsión en el precio interno de tal manera y tal magnitud que no permite una comparación adecuada en base a dicho precio. Continúa el mismo párrafo 727 diciendo que las ventas internas no pueden ser desestimadas como base para determinar el valor normal, incluso si existe una situación especial en el mercado, e incluso sean cual sea los efectos que produce la situación especial del mercado en los precios de venta. Es decir, nuevamente, la situación especial de mercado per se no impide utilizar el precio interno de venta interno en la China para determinar el valor normal, que incluso cuando los efectos per se de la situación especial del mercado no demuestran que hay una repercusión tal en el producto investigado o en los precios del producto investigado que no sea posible determinar el valor normal en base a ese precio interno. Por otra parte, el párrafo 776 señala que hace un poco empieza hablando pues nuevamente de qué casos el precio interno del producto investigado no podría ser considerado un precio comparable para efectos de determinar el margen de dumping, y señala diciendo que la determinación de la existencia de una situación especial de mercado, que para comprobar que la situación especial de mercado no permite una comparación adecuada en base al precio de venta interno, también debe evaluarse el precio de exportación. Es decir, no basta con que la autoridad demuestre que el precio interno está distorsionado, porque eso per se no demuestra absolutamente nada, sino además tiene que demostrar cómo es que no permite una comparación adecuada con respecto al precio de exportación, el que también tiene que ser analizado. Entonces, tal como se desprende del precedente del informe del Grupo Especial que hemos citado y que, como les decíamos, como decía al principio, es pertinente al presente caso totalmente porque se centra en la situación especial de mercado y porque es reciente en el tiempo. Lo primero que vemos es que la sola existencia de una situación especial en el mercado no demuestra en ningún caso que no pueda realizarse una comparación adecuada con el precio interno del producto investigado. Segundo, en ningún efecto que pueda producir la situación especial de mercado en el precio interno per se demuestra que no puede hacerse una comparación adecuada con ese precio interno. Tercero, para estimar el precio interno como base para calcular el valor normal, la autoridad tiene que demostrar que los efectos de la situación especial de mercado en el precio no permiten una comparación adecuada con el precio de exportación. Entonces,
Si comparamos lo que dice el informe del grupo especial con lo que señala el documento de hechos esenciales, es lo siguiente. El documento de hechos esenciales dice, debido a la existencia de una situación especial de mercado en el sector textil chino, no corresponde determinar el valor normal en base a su precio interno. Esto, a la luz del precedente que he invocado, no es correcto. El documento de hechos esenciales dice que los costos de producción del tejido investigado están reducidos artificialmente por las medidas de fomento del sector textil chino. Por lo tanto, el precio interno no permite una comparación adecuada. Incorrecto, porque no ha demostrado, la comisión no demuestra que esa afectación, que esa reducción artificial distorsiona o impide determinar el valor normal en base al precio interno de la Carajo. China. Porque además tampoco ha comparado cómo es que el precio interno y el precio de exportación no pueden ser comparados adecuadamente. Tercero, el documento de hechos esenciales dice que debido a la existencia de una situación especial de mercado en el sector del textil chino, corresponde reconstruir el valor normal. Incorrecto, porque la sola existencia de una situación especial de mercado, según el precedente, no es causal suficiente en ningún caso por sí sola para reconstruir el valor normal. Y cuarto, el documento de hechos esenciales señala que el margen de dumping debe determinarse en base al valor normal reconstruido. Entonces, incorrecto, porque dado que no existe ninguna demostración de que, de que no se puede realizar una comparación adecuada pues, en base al precio de venta interno, lo que corresponde es determinar el margen de dumping en base al valor normal calculado sobre la base del precio de venta interno en la China y no sobre la base del valor reconstruido, como señala el documento de hechos esenciales. Todo esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Primero, no existe absolutamente nada, ni en el documento de hechos esenciales, ni en todo el expediente, que demuestre que el precio interno del tejido en la China no permite una comparación adecuada. Por lo tanto, la Comisión tiene que determinar el valor normal en base a su precio interno. Segundo, el valor normal ajustado ya ha sido calculado por la Comisión inicialmente y fue determinado en 12.56 kilogramos. Eso me refiero al informe que sustenta el inicio de investigación. Ya existe un valor normal ajustado calculado por la Comisión en base al precio interno. Por lo tanto, la Comisión tiene que determinar el margen de dumping del tejido investigado en este caso, comparando el valor normal de 12.57 con el precio de exportación del tejido. La Comisión tiene que calcular el margen de dumping comparando el valor normal ajustado, 257, según calculado y demostrado según en el informe de inicio, o el precio de exportación calculado por la misma comisión en $4.70 el kilogramo, tal como señala el documento de hechos esenciales. El margen de dumping que se obtiene con estos datos es del 167.45%. La fórmula que aparece abajo es la que sigue la comisión en todos los procedimientos de dumping que tramita. Con lo cual, la comisión tiene que calcular el monto de los derechos antidumping definitivo sobre la base de un margen de dumping del 167% para poder calcular de forma correcta unos derechos antidumping que logren el efecto perseguido por las medidas antidumping, que es neutralizar el daño ilegal que causan las importaciones del tejido investigado a prácticas de dumping. Ahora bien, más allá de que hemos demostrado que en este caso en realidad no corresponde reconstruir el valor normal y que la Comisión tiene la obligación de calcular el valor normal en base al precio de venta interno del tejido de la China, hemos verificado que existen defectos en la reconstrucción del valor normal. Empezamos señalando que el tejido crudo sin acabado, o comparando el tejido crudo sin acabado con el tejido teñido o blanco blanqueado. El tejido crudo sin acabado es un estadio previo del tejido blanco blanqueado, porque una vez que la empresa obtiene un tejido crudo, ese tejido crudo tiene que ser sometido a nuevos procesos y requiere insumos adicionales para recién obtener
un tejido teñido o blanco blanqueado. En el caso del teñido, requieren tintes y en el caso de blanqueado se requieren químicos. Todo esto influye directamente en los costos de fabricación del tejido teñido y blanco blanqueado. Por lo tanto, los costos de fabricación del tejido teñido y blanco blanqueado son siempre mayores y necesariamente que los costos de fabricación de un tejido crudo sin acabado. Por definición, esto es absolutamente cierto e incuestionable. En el presente caso, el producto investigado es el tejido crudo, teñido y blanco blanqueado. De acuerdo a la información disponible que obra en el precio FOB del tejido importado en la China en el periodo abril 19-marzo de 2020 fue el siguiente. Fueron los siguientes. El tejido crudo sin acabado, que se compone 93% de poliéster y 7% de algodón, el precio FOB fue 2.996, mientras que el precio FOB del tejido teñido y blanco blanqueado, compuesto en un 90% o más de poliéster, y solamente, una tingencia. Dado que solamente el tejido importado crudo o sin acabado vino en esta composición, lo que hemos hecho es escoger todas las importaciones de tejido blanco blanqueado en donde el poliéster represente el 90% o más del total del tejido, para efectos de poder hacer una comparación equitativa. Y además, hemos eliminado los precios más bajos y el precio más alto del tejido blanco blanqueado con esta composición, para también evitar cualquier distorsión. Y lo que sale son estos precios. Ahora, cabe la pena destacar que si bien estos precios son los precios a los que ingresa el tejido de la China importado a prácticas de dumping, y si bien esos precios distorsionados precisamente por las prácticas de dumping y podrían hacer dudar de la validez de los resultados que puedan arrojar en base a estos precios, vemos que la Comisión ha utilizado exactamente la misma información y la ha segmentado bajo otras condiciones, pero también la ha segmentado para efectos de poder reconstruir, calcular los ajustes por concepto de diferencias en cantidades comercializadas al inicio del procedimiento, con lo cual estos precios, por más que puedan estar distorsionados, son válidos porque así la Comisión los ha considerado antes. Por lo tanto, además, reconociendo que los gastos y los beneficios de ambos tejidos son los mismos, como también señala el mismo documento de hechos esenciales, lo que se verifica es que la diferencia entre el tejido crudo sin acabado y el tejido blanco, teñido blanco blanqueado, responde únicamente a una diferencia en sus costos de fabricación. Y esta diferencia, que es del 51.87%, uy, ¿qué pasó? Perdón, creo que he salido. Sí, ha salido de Ya. tu presentación. Ah, caramba. Ya volví, ¿no es cierto? ¿Ya aparece de nuevo la presentación? Sí, adelante, por Ya, favor. gracias. Y la diferencia entre el tejido, en el precio, entre el precio del tejido crudo y el precio del tejido teñido blanco blanqueado, responde, como les decía, únicamente a una diferencia en sus costos de producción. Y esta diferencia en los costos de producción es del 51.87%. Entonces, el tejido crudo, blanco blanqueado, es menor que el tejido teñido, blanco blanqueado. El precio y los costos de fabricación del tejido crudo es menor en un 57% que el costo de fabricación del tejido teñido, blanco blanqueado. Esto como punto de partida. Lo que concluimos de esto es que hay diferencia en los costos de fabricación entre tejido crudo y tejido teñido, blanco blanqueado. Luego, con respecto al Webbing Texture Yarn Fabric, la Comisión señala que reconstruye los costos de fabricación de todo el tejido sobre la base de los costos de fabricación del Webbing Texture Yarn Fabric, que es una estructura de costos que obra en el documento International Production Cost Comparison del 2018. Luego, con respecto al webbing, los costos de fabricación que toma la Comisión corresponden única y exclusivamente a un tejido crudo sin acabado. ¿Por qué? Porque tal como señala expresamente en la página 18 del mismo documento,
al definir qué son materiales auxiliares, señala expresamente que ni los tintes ni los químicos están consignados en los costos de fabricación del Weaving Textile Yarn Fabric. Y segundo, porque el ancho y peso del tejido se consignan bajo el término gray, que significa crudo, como señala en la página 12 del mismo documento. Y los tejidos crudos deben señalar su ancho y su peso bajo el término crudo, porque cuando son teñidos, se encogen. Entonces, cuando se dice crudo, cuando dice crudo es porque todavía no ha sido teñido, evidentemente, o no es blanco y blanqueado. Entonces, tenemos que, tal como se verifica del mismo International Production Cost Comparison, documento que la Comisión se utiliza para reconstruir los costos de fabricación, vemos que la reconstrucción se basa en los costos de fabricación de un tejido crudo o sin acabado. Bueno, en base a esto, la Comisión realiza la siguiente reconstrucción. No diferencia entre tejido crudo sin acabado y tejido teñido y blanco blanqueado. No toma en cuenta que, por definición, los tejidos teñidos y blanqueados tienen costos de fabricación mayores que los tejidos teñidos y blanqueados. El monto cuantía de los costos de fabricación que reconstruye la Comisión es exactamente el mismo para los tejidos crudos y para los tejidos blancos, teñidos y blancos y blanqueados. Lo que solamente se explica porque la Comisión reconstruye los tejidos, los costos de fabricación del tejido teñido y blanqueado sobre los costos de fabricación del tejido crudo sin acabado, que es el Weaving Textile Yarn Fabric, y porque además no se considera que existe diferencia alguna entre los costos de fabricación del tejido teñido, blanco blanqueado, y los costos de fabricación del tejido crudo sin acabado. Esto es incorrecto, porque por definición, un tejido teñido y blanqueado tiene costos de fabricación más altos que los de un tejido crudo sin acabado en todos los casos. Y segundo, porque en base a la misma información proporcionada por la SUNAT, vemos que hay una diferencia del orden calculado aproximadamente del 51% entre los costos de fabricación del tejido teñido y blanqueado con respecto al tejido crudo sin acabado. Ahora bien, además de este error, el otro error que comete con la Comisión es el siguiente. De acuerdo con la mejor información disponible que obra en el expediente que es la proporcionada por la SUNAT, en el periodo de investigación, que es abril 2019, marzo de 2020, la composición del tejido importado fue 12% crudo, 88% blanco y blanqueado. Sin embargo, la Comisión reconstruye los costos de fabricación del tejido investigado sobre la base única y exclusivamente de los costos de fabricación de un tejido crudo o sin acabado, que son los costos del Weaving Textile Yarn Fabric. Los costos de fabricación, contrariamente a lo que hace la Comisión, los costos de fabricación reconstruidos tienen que estar conformados en un 12% por los costos de fabricación del tejido crudo y en un 88% por los costos de fabricación del tejido teñido y blanqueado, lo cual no ocurre en el presente caso. De la misma manera, el valor normal reconstruido por la Comisión tiene que estar construido en un 12% por el valor normal del tejido crudo sin acabado y en un 88% del valor normal del tejido teñido y blanco y blanqueado. Eso no ocurre en el presente caso. Tanto los costos de fabricación como el valor normal se reconstruyen, no se calculan 100% en base a los costos de fabricación de un tejido crudo o sin acabado. Las conclusiones. La Comisión no puede reconstruir los costos de fabricación del tejido investigado, teñido, blanco y blanqueado sobre los costos de fabricación de un tejido investigado crudo sin acabado, como es el caso del Weaving Textile Yarn Fabric. Por lo tanto, los costos de fabricación reconstruidos por la Comisión son incorrectos. Tercero, la Comisión no puede reconstruir, perdón, la Comisión no puede reconstruir el valor normal del tejido investigado, teñido y blanco blanqueado sobre la base de los costos de fabricación de un tejido crudo sin acabado, que es el caso del Weaving Textile Yarn Fabric. Por lo tanto, el valor normal del tejido investigado reconstruido por la Comisión es incorrecto. Más allá de estos defectos en los que se incurre al momento de reconstruir los costos de fabricación y el valor normal, lo cierto
Es que la comisión no puede reconstruir el valor normal, ni los costos de producción, de fabricación, perdón. Lo que tiene que hacer la comisión es determinar el valor normal en base al precio de venta interno del producto investigado. Porque no existe ningún causal o supuesto, o no se ha comprobado ningún requisito exigido para que ello no ocurra. Muchas gracias. Gracias por su intervención y ajustarse al tiempo también. Ahora es el turno de la empresa importadora comercial S&N Hermanos. El tiempo que tiene asignado es de 10 minutos. Adelante, por favor. Y nos indica su nombre para fines de registro. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Bernal Paredes, represento a Comercial S&N Hermanos. Este proceso lo vengo de medidas de dumping, vengo llevándolo hace 18 años, desde su inicio. Este proceso han ido cambiando los métodos y formas. Acá se habla de tejidos crudos y blanqueados y teñidos. Hay que tener diferencias cuando se habla de esto. ¿Por qué? Mayormente los tejidos crudos que ingresan al país, ¿no? Y eso es constatado, son productos mayormente de segunda calidad, hilos reciclados. Productos de hilos reciclados que en China reciclan todo. Entonces, es un producto que ingresa acá. Un producto que no se puede, que mucho que está en el mercado como tela bolsillera, lo cual el mercado nacional, el único que produce crudos es Tejido San Jacinto. Tejido San Jacinto, si se viera perjudicado en estas medidas de dumping, también se hubiese apersonado. Por lo tanto, Tejido San Jacinto, desde el año 1998, en que fue fundada, nunca le interesó, nunca esto, porque su política de ellos es trabajar y dejar trabajar, y no hay problema. Ahora, se nos hace ver el producto del mercado interno, tecnología textil y también la parcela. Hay que tener en cuenta qué producto es el que ellos fabrican, qué tipo de hilo, qué tipo de algodón. Y el producto investigado es un tejido popelina, muy bien como dicen, pero qué tipo de tejido es, de qué está compuesto mayormente, qué tipo de hilo usa y qué tipo de hilo usan los otros. Esa es otra pregunta que hay que hacer. Ahora, cuando se hace una comparación y se pregunta, y yo me gustaría preguntar tanto a San Jacinto, a que tejidos tecnología como a la parcela, que cuál es el producto que ellos investigan y con qué producto de chino y comparan, ¿no? ¿Con qué tipo? El tejido que ingresa de China es un tejido se puede decir de segunda calidad. El tejido que ingresa al Perú es de segunda calidad. Yo importo también tejido de primera calidad. Y el precio entre uno y el otro es diferente. Y ustedes pueden constatarlo a través mucho de la duda que he presentado en mi escrito, cuál es el precio. Y hay una diferencia bastante grande. Entonces, acá tenemos dos cosas, la evaluación. Ahora, cuando se habla también de productos acá en el Perú, tenemos dos cosas, que los importadores, los fabricantes de textiles, usan materia prima importada, casi al 100%, tanto en poliéster como algodón, de distintos, y mayormente son importadores del país investigado, que es China. Estos tejidos y estos vienen con un arancel cero, donde todavía tienen una ventaja y algo que el gobierno les da, que es que les permite casi el 100% de los productos tener arancel cero, tanto en químicos, en todo lo demás. Ahora, siempre tecnología textil, como la parcela, ¿cuál es el volumen que tienen en el mercado? ¿Cuál es el producto que presenten un certificado por una entidad diferente? Y donde digan, mi producto es este es el tipo de hilo y este es el tipo de algodón. Entonces, en base a eso podemos hacer una comparación con el producto que se importa. Si el producto importado hay que verlo mucho
hay un caso de las bolas de acero, que también lo toman. Mucho, no se puede clasificar a todos los productos por igual. Tendría que haber en esta una discriminación. Entonces, el producto A tal precio, el producto B tal, y tener un margen. Y el margen debe ser positivo. El producto como se hizo con la investigación de tejidos de poliéster viscosa de la India, sobre un margen de $6. Si no llega a los $6, entonces se aplica esa diferencia del dumping. Si llega de los $6, entonces no se puede aplicar dumping, porque si no ya estaríamos entrando que ese producto, ese fabricante que uno compra, estaría más alto. Entonces son cosas que yo a veces he visto y lo he visto y no le he visto un estudio realmente, como quien dice, técnico. No se ha invitado a un ingeniero o alguien que diga, ¿no? ¿Cuánto es realmente cuesta producir un metro de tela acá en el Perú? Y hacer la comparación, por decirte, con Tailandia, hacer la comparación con Vietnam, hacer la comparación con mismo Indonesia, que traen también productos similares a los que fabrica la parcela y tecnología textil. Y también hay productos que también de China, como yo también lo traigo, que son también casi parecidos, están dentro del rango comparativo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Entonces, acá los productores nacionales tienen que demostrar y no hacer un abanico de diferentes productos, meterlos en uno solo. Eso sería contravenir lo que dice la OMC. Contravenir lo que en sí, qué es la medida de dumping. La medida de dumping es un derecho excepcional, nada más. Ahora, ¿cuánto de la producción nacional se ve en el caso de tecnología textil cuánto de sus maquinarias usan ellos para este producto? ¿Es el 100% o solamente es el 10% en ellos? En el caso de tecnología, en el caso de tejido de San Jacinto, casi su producción de la fábrica es casi el 100%, es crudos. Entonces ahí sí podríamos ver realmente quién es el que se ve afectado mayormente en esto. Y no como dicen mucho, y no como hacen ver acá el señor abogado, muy bien, habla de costos, pero no nos ha dicho tecnología textil y esto usa estos hilos, el costo de estos hilos es el costo del algodón es entonces un informe técnico. Un informe técnico que nos lleve a evaluar realmente si los precios que están entrando en los productos chinos son iguales al producto fabricado. O sea, hay que tener un poco bien cauto en esto, ser cauto en esto, para que así no llevemos mucho, porque al fin y al cabo esto a quién perjudica. A dos empresas que quieren agarrar un monopolizar el mercado, porque y no sé en qué ha variado. En el 2020 se denegó el derecho al dumping. ¿Y qué ha variado? ¿Cuál es el nuevo elemento? Lo único que he visto que ya no es de 2 metros, sino ahora ya no es de 200 gramos, sino ahora es de 100 gramos, 130 gramos. Con esto, ¿qué nos está diciendo? Que la variación es solamente ahora de 130 gramos y por eso es un producto diferente. Entonces acá no sé, no entiendo yo hasta la fecha. ¿Cuál es el nuevo elemento presentado por las otras partes? Entonces a mí me gustaría que también eso porque no he tenido tiempo mucho de él, pero en algo lo he leído y he visto estas inconsistencias en cuanto a los valores y hacer comparación entre un producto con otros productos que no lo produce. Y cuando no son fabricantes de crudos tampoco,
tecnología textil ni la parcela. Entonces no se le puede aplicar a un producto diferente que no produce. Entonces tendríamos que dejar a un lado y dedicarnos solamente a lo que es blanqueado y color entero. Y la diferencia también ahí es porque blanqueado tiene un precio y teñido tiene otro precio. ¿Ya? Entonces, a mí hacer comparación y meter todo en un mismo saco, no es correcto. Porque es que se debe diferenciar las cosas. Si yo pido algo, tengo que hacer comparación con lo que estoy haciendo, con lo que estoy diciendo, no con un abanico. Porque ese abanico es muchas, y hay que tener en cuenta cuánto es el producto que ha ingresado bajo la partida de poliéster con algodón. ¿Cuánto es en cada partida? La que tiene 80 de poliéster para abajo, y cuánto es la que tiene 90. Productos que a veces... Señor Bernal, su tiempo ha concluido. Muchas gracias por su participación. Con Buenas. esta intervención... Tecnología textil. Disculpe, la primera ronda de intervenciones ya concluyó. El tiempo de tecnología textil, el representante ha hecho uso de sus 25 minutos, ¿no? Por lo tanto, el tiempo asignado a tecnología textil ya ha sido empleado en esta primera ronda de intervenciones. Vamos a dar inicio a la segunda ronda de intervenciones, ¿correcto? Para que haga uso de su derecho a réplica. Y en este caso, el tiempo asignado es de 5 minutos para las partes apersonadas al procedimiento y de 3 minutos para terceros no apersonados. Entonces, ahora sería el turno de Consorcio La Parcela para hacer el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Si me permite, al igual que al inicio, en la primera ronda de la audiencia, quisiera poder hacer uso del tiempo de las 3 empresas nacionales en conjunto. Si no hay problema, ¿lo puedo hacer así? Sí, no habría problema siempre que respete el tiempo máximo asignado, que en este caso sería un máximo de 13 minutos. Perfecto, señor presidente, muchas gracias. Sí, mi abuelita decía que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. El señor, disculpe, no me acuerdo su nombre, su apellido, dice que Tejido San Jacinto no se presenta al procedimiento porque no fabrica el tejido, porque fabrica el tejido investigado, a pesar de ello no se presenta al procedimiento y la política de San Jacinto es trabajar y dejar trabajar. Bueno, Tejido San Jacinto se presentó al procedimiento respondiendo a un requerimiento de la comisión. Tejido San Jacinto presentó su información y dijo expresamente que no fabrique el tejido investigado. Con lo cual, no es cierto que Tejido San Jacinto fabrique el tejido investigado. Segundo punto, el caballero afirma que solamente se presenta tecnología y la parcela con el propósito de obtener un monopolio en el mercado. Bueno, dos empresas efectivamente las que solicitan el inicio de investigación de tecnología textil y consorcio de la parcela, pero que la otra empresa que se apersona al procedimiento, que presenta información y en base a la cual la comisión llega a sus conclusiones es Perupima. Y y tecnología textil, consorcio de la parcela y Perupima representan el 100% de la industria nacional. Con lo cual, todos los fabricantes nacionales peruanos han presentado información en el procedimiento y en base a la información del 100% de los fabricantes nacionales, la comisión ha llegado a las conclusiones a las que ya ha llegado hasta el día de hoy. El caballero habla de que las medidas de dumping son excepcionales. No es cierto, las que son excepcionales son las salvaguardias. Señala que ninguna empresa nacional, que ni tecnología ni consorcio fabrican tejido crudo. Falso. Ambas empresas, incluida Perupima, compran los hilos
Y las 3 empresas con sus telares fabrican el tejido crudo o sin acabado, y las 3 empresas en base al tejido crudo o sin acabado que fabrican, producen tejido teñido y blanco blanqueado. Nuevamente. Luego hay una serie de afirmaciones con respecto a la forma en que debe hacerse el análisis por parte de la comisión. Cada uno de los puntos que el señor solicita que se hagan han sido realizados por la comisión. Todos están en el expediente, todos están en los documentos. Tal vez si hubiera presentado el procedimiento y hubiera revisado el expediente, hubiera verificado que existe todo eso. Y me parece que el señor Yamil Mufarech, de Tecnología Textil, quería hacer algún comentario, hacer uso de la palabra. Yamil. ¿No? Sí, correcto. Sí. Solamente un minuto, porque lo que está en discusión acá, independientemente del tema del producto, es que hay dumping. El valor interno en China es más alto de su precio de exportación. Y eso es justamente lo que afecta a la industria nacional. Las empresas de tejido plano del Perú, todas pueden hacer popelina, pero el dumping no les permite poder competir. Pueden hacer popelina en todas sus mezclas, pueden hacer su popelina también en 100% algodón o en 100% poliéster. Todas tienen tejeduría plana y basta con cambiar los peines, las pasadas y el título de hilo para poder hacer ese producto. Por lo tanto, la gran limitación que tenemos para poder trabajar al 100% de nuestra capacidad es el dumping. Y en este procedimiento se ha podido evaluar que el que hace dumping, el que tiene mayor participación en el mercado interno, es la China. Básicamente eso. Muchas gracias por su tiempo. Solamente agregar algo en el tiempo que nos queda. La comisión sí ha evaluado el abanico de productos, ha evaluado los precios diferenciados de los tejidos y los costos diferenciados de los tejidos crudos, o sea, acabado y teñidos blanco blanqueados. Se afirma que no se ha invitado ingeniero, bueno, que hay errores. Yo invitaría al caballero a que presente la información sustentatoria de todo lo que ha firmado en esta audiencia, porque si no, no pueden ser tomadas en consideración. Si existiese algún defecto, como afirma el caballero, lo invito también a que lo demuestre. No tengo nada más que agregar. Muchas gracias por su tiempo, señores comisionados. Muchas gracias. Ahora es el turno del representante del comercial S&N Hermanos. El tiempo máximo que tiene es de 5 minutos. Cuando yo hablo de tejidos San Jacinto, me refiero que tejido San Jacinto sí produce crudos, mas no produce tela acabada. Ese es un punto. Cuando hablo de tejidos crudos en comparación con la parcela y la tecnología textil, no, ellos no venden tejido crudo. Ellos no venden. Es lógico, para hacer una popelina tienen que producir el grey, el crudo, y de ahí hacer el proceso. Pero no venden ese tejido. Entonces, por lo tanto, no pueden ellos pedir que también se incluya el tejido crudo dentro de este proceso de dumping. Entonces, si ellos también se vieran perjudicados en esta venta, sí, perfecto, pero no son. Estamos hablando de tejidos ya acabados. Y tejidos acabados, tenemos que hablar bien claro que también existe, ¿no?, la diferencia. Como yo le pongo, yo traigo un producto que sí es comparado con el de tejidos, tecnología textil. Entonces, ¿cuál es el precio entre el mío, incluso con el producto que viene de China? Entonces ahí vamos a ver que casi hay una diferencia, ¿no? Que es fácil demostrarlo. Ahora, pero no podemos hacer una comparación entre el tejido que ellos producen y los otros tejidos. ¿Por qué? Porque los costos varían. Y en China, el producto en China hay una variedad de precios en base a lo que uno solicita y le vende. Entonces, un tejido de segunda calidad es porque tiene hilos de poliéster reciclados,
y tiene algodón también reciclado. Entonces, que es el que mayormente ingresa al Perú bajo eso. Pero un producto de primera calidad tiene diferente precio y ellos lo saben bien. Entonces, el mercado de China es un mercado para todo uso y para todo tipo de gente, de acuerdo al bolsillo y de acuerdo al producto que uno quiere importar. Acá hay que tener en cuenta esas situaciones del mercado. Por eso digo, no podemos, habría que hacer un estudio bien y determinar si el producto solicitado por Tecnología Textil La Parcela es comparable con los productos importados de China. ¿Y con qué productos podemos comparar? Hay también partidas. Ahora, cuando se habla de la importación de tejidos, se habla de importación de tejidos, pero mayormente, ¿sabe qué ingresa acá al Perú? Es poliéster, en su mayoría. Y entonces, pero están dentro de las mismas partidas arancelarias. Entonces, cuando uno pide información a la SUNAT, la aduana le da el total, pero no discrimina, no dice esto es de poliéster con algodón y esto es poliéster. Entonces, ahí tenemos algo que me gusta que tampoco se considera y se toma en cuenta, ¿no? Ahora, en el mercado peruano existe una informalidad grande. Y eso lo sabe, que también el mismo Tecnología Textil y esos compiten con los informales, con las fábricas informales, porque uno puede hacer poperina, sí, exactamente, y uno puede y las fábricas ahora se dedican a hacer servicio. Uno va y contrata a una fábrica y le dice, quiero servicio, ok, compra su hilo, compras esto, importa y lo trae y lo hace, y el costo es más barato que el de ellos. ¿Por qué? Porque y ahí es otras cosas, ¿no? Que ya no están, ya no puedo determinar, ¿no? Por cuál es el margen que uno quiere ganar y cuál es el margen que uno quiere tener, ¿no? Entonces, eso se puede ver. Entonces, la informalidad en el mercado peruano es muy grande. Y esa informalidad también repercute también en la misma industria nacional formal. Ahora, el único órgano que también dice, no, me gustaría saber si es que Tecnología Textil presenta su información como la parcela produce. ¿Cuál es el volumen de su producción? Para determinar y que digan si efectivamente produce, dice, sí, efectivamente. Tecnología Textil, la parcela y Perú Pima tienen el 100%, pero con documentos ante esos órganos oficiales. Pero si el órgano oficial no dice que tienen el 100%, entonces, ¿ante qué situación estamos? Hay que demostrarlo con hechos. Y los hechos se demuestran dando la información. Señor Bernal, muchas gracias. Su tiempo ha concluido. Muy amable. Bueno, con esta intervención damos por finalizada esta segunda ronda y en esta oportunidad no hay preguntas de la Comisión de la Secretaría Técnica, por lo cual solo me queda recordarles que de conformidad con el artículo 28.4 del Reglamento Antidumping, solo se tendrá en cuenta la información que se facilite en la audiencia si dentro de los 5 días hábiles siguientes es proporcionada por escrito a la comisión, actuación que podrán realizar a través de la mesa de parte virtual del INDECOPI. Siendo las 10:05, damos por concluida la presente audiencia, agradeciéndoles en nombre del INDECOPI y la comisión su participación el día de hoy. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Hasta luego.